Lidiar con alguien que no te cae bien puede ser un desafío, pero es importante aprender a manejar este tipo de situación de manera positiva para evitar conflictos innecesarios. En lugar de dejar que las emociones negativas afecten tu bienestar, es posible adoptar estrategias que promuevan la paz y la convivencia. A continuación te presento algunas sugerencias para gestionar relaciones difíciles de manera constructiva. Hola mi gente, bienvenidos a Vamos a Compartir. Antes de abordar la relación con alguien que te cae mal, es crucial realizarse una autoevaluación honesta. Reflexiona sobre tus propias emociones y pregúntate por qué sientes antipatía hacia esa persona en particular. A veces nuestras percepciones pueden verse influenciadas por prejuicios o malentendidos. Trata de identificar la fuente de sus sentimientos y sé consciente de cualquier sesgo que puedas tener. Además, es importante intentar comprender la perspectiva del otro. Pregúntate si hay razones subyacentes para su comportamiento que podrían explicar por qué actúan de cierta manera. Practicar la empatía puede ayudarte a ver la situación desde una perspectiva más amplia y disminuir el resentimiento. Si a pesar de tus esfuerzos la relación sigue siendo difícil, es fundamental establecer límites saludables. Esto implica definir claramente cuáles son tus límites personales y comunicarlos de manera asertiva. No tengas miedo de expresar tus necesidades y expectativas de manera respetuosa, pero firme. Establecer límites puede ayudar a prevenir situaciones conflictivas y a proteger tu bienestar emocional. A pesar de las diferencias, intenta enfocarte en los aspectos positivos de la persona. Todos tienen cualidades admirables y concentrarse en ellas puede cambiar tu percepción y facilitar la convivencia. Además, trata de encontrar puntos en común o intereses compartidos. Al descubrir aspectos en los que ambos puedan conectar, es posible construir una base para una relación más armoniosa. La comunicación es clave en cualquier relación. Si sientes que es necesario abordar los problemas, hazlo de manera abierta y honesta. Expresa tus sentimientos de manera calmada y evita culpar a la otra persona. Una comunicación efectiva puede ayudar a resolver malentendidos y a crear un espacio para el diálogo constructivo. Practica la paciencia y sé consciente de que cambiar la dinámica de una relación requiere de tiempo y paciencia, y más cuando se trata de alguien que no te cae bien, lo cual hará que el proceso por lo general se vaya desarrollando gradualmente. Por eso considera la posibilidad de perdonar a la otra persona por sus acciones pasadas, aunque eso sí, este perdón no significa justificar su comportamiento, sino también liberarte del resentimiento. Esto te aliviará de la carga emocional y te dará la posibilidad de una relación más positiva. En resumen, para lidiar con alguien que te cae mal, llénate de paciencia, practica la compasión y desarrolla la comunicación efectiva. Y por supuesto, adopta enfoques positivos y constructivos. Así te será posible transformar una relación difícil en una más saludable y armoniosa. Y ahora sí me despido, mi gente. Recuerda que tu bienestar me interesa y que te quiero mucho. Un abrazo. Abur.